Y quiero, para empezar, hacer un pequeño paréntesis. Que tiene que ver con lo siguiente. Queremos ahora hablar de límites en el infinito. O sea, lo que queremos hacer ahora es investigar el comportamiento de una función f cuando x se haga arbitrariamente grande. Y aquí incluimos las dos posibilidades: que se haga arbitrariamente grande positiva o arbitrariamente grande negativa. Y entonces menciono aquí un ejemplo. F es x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1. Y pues déjenme mostrarles la gráfica de esta función. Aquí tenemos f de x igual a x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1. Y algo que nos interesa es qué sucede cuando x se hace cada vez más grande. Pues lo que vemos en esta gráfica es que nos acercamos cada vez más a esta línea horizontal que tengo ahí, que es y igual a 1, ¿no? Y también en este caso, en este ejemplo, si ahora tomamos x más grande pero negativa, pues también vemos aquí en la gráfica que la función se acerca cada vez más a la misma línea, a y igual a 1. Y lo mismo sucedería si hacemos una tabla de valores, ¿no? Para esta función. Y esto de que podemos hacer que los valores de f se acerquen tanto como queramos a 1, bastando para ello tomar x suficientemente grande. Esto lo podemos escribir de esta manera. El límite, cuando x tiende a infinito, de esta función f es 1. Y en este caso, como lo vimos también, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función f igual es 1, ¿no?
Entonces, en general, si tengo una función definida en algún intervalo a, infinito, entonces decir que el límite de f de x es L, donde L es un número real, quiere decir que los valores de f se pueden hacer tan cercanos a L como queramos, simplemente tomando x suficientemente grande. Y esta recta y igual a L que mostramos en el ejemplo se conoce como la asíntota horizontal de la curva y igual a f de x. A ver. Entonces, aquí en este primer ejemplo que vimos, la asíntota horizontal es y igual a 1. Aquí tengo otra función que también le voy a llamar f, que es x sobre 1 más x cuadrada. Pues aquí también observamos que conforme los valores de x se hacen cada vez más grandes, la curva azul se acerca cada vez más a la línea horizontal. Y también, en este caso, si tomo valores más grandes pero negativos, también la curva se acerca a esta línea horizontal, que en este caso la línea es el eje y igual a 0. Después vamos a ver cómo se obtienen estas asíntotas, ¿no? Ahorita nada más quiero mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos pues una función más complicada. Aquí f de x es menos 6 x cuarta más x cuadrada. Ay, caray. Más 1, todo sobre 2x cuarta menos x. Y aquí tenemos la gráfica de esta función, que como ven, pues en realidad consta de 3 partes, ¿no? Y es que esta función, además de presentar una asíntota horizontal, también presenta asíntotas verticales, ¿no?
Sí, porque el denominador, que es 2x cuarta menos x, pues se anula en varios valores de x, ¿no? Pero bueno, aquí lo que queremos ver es también que si tomamos x muy negativa o x muy positiva, en este caso obtenemos la asíntota y igual a menos 3. Entonces vamos a ver un poco qué cosas sabemos de estos límites. Pues aquí, si C es una constante, entonces, pues el límite cuando x tiende a infinito de C, pues es C simplemente. Y también el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Por otra parte, también sabemos que si n es un número entero positivo, o sea, un número natural, n es un natural, el límite de 1 sobre x a la n, cuando x tiende a infinito, es 0. Y también el límite de 1 sobre xn, cuando x tiende a menos infinito, también es 0. Entonces, estos son como que los primeros casos básicos que tenemos. Y creo que estos ya nos ayudan aquí a encontrar estas cosas. A ver, vamos a... Aquí primero teníamos f, que era x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más 1. Y quiero, digamos ahora, el límite cuando x tiende a más infinito. Pues yo sé que tanto el numerador como el denominador se hacen muy, muy grandes. Porque x cuadrada menos 1 se hace cada vez más grande y x cuadrada más 1 también se hace un número cada vez más grande. Entonces, me quedaría algo
de este estilo. Si tomo x cada vez más grande, pero pues esto es una forma indeterminada. Esto no sé cuánto vale. Entonces tengo que proceder de otra forma. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a fijar, en este caso, en el denominador, en el término de mayor grado, que es x cuadrada. Y entonces voy a dividir tanto el numerador como el denominador entre x cuadrada. Que esto lo puedo hacer porque x es algún número muy grande. Sí, x no es 0. X es algún número muy, muy grande. Ah, pero pues esto es 1 menos 1 sobre x cuadrada. Y esto es 1 más 1 sobre x cuadrada. Y ahora hago válidas las propiedades de los límites que me dicen a mí que el límite de f cuando x tiende a infinito es el límite cuando x tiende a infinito de lo de arriba, que es 1 menos 1 sobre x cuadrada, sobre el límite cuando x tiende a infinito de lo de abajo. Y ahora también distribuyo los límites. Obtengo el límite de 1 menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrada. Y abajo es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrada. Y ahora uso las dos propiedades que acabamos de mencionar. El límite de una constante, pues, esa constante es 1. Luego, el límite de 1 sobre x cuadrada, pues es 0. Y abajo también esto es 1 y esto es 0. Entonces, el límite que a mí me interesa efectivamente es 1. Entonces, ya comprobamos en este primer ejemplo que está aquí, que efectivamente el límite es 1. Este otro ejemplo, pues lo puedo hacer de la misma manera. Aquí está la función que voy a trabajar. Voy a tomar del denominador el término con el mayor grado. Entonces voy a dividir arriba, que es x entre x cuadrada. Y abajo también voy a dividir entre x cuadrada. Y ahora busco la manera de simplificar, pues arriba es 1 sobre x y abajo es 1 sobre x cuadrada más 1. Y ahora puedo tomar el límite de lo de arriba y el límite de lo de abajo.
El límite de lo de abajo ya sabemos que es 1. Este límite sabemos que es 1. Y el límite de lo de arriba, pues también ya sabemos que es 0. Entonces me va a quedar 0 entre 1, pues va a dar 0. Entonces efectivamente mi asíntota va a ser y igual a 0. Y acá pues, ahora otra vez determino del denominador la potencia más grande, que es x cuarta. Entonces divido el numerador entre x cuarta y también el denominador lo divido entre x cuarta. ¿Y eso qué me va a dar? Pues si se fijan, me va a dar menos 6 más 1 sobre x cuadrada más 1 sobre x cuarta. Y aquí va a quedar 2 menos 1 sobre x cúbica. Y ahora tomo por separado el límite de lo de arriba y el límite de lo de abajo. El límite de lo de arriba, esto se va a 0. Esto también tiende a 0. Y abajo, esto tiende a 0. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar de la constante menos 6, entre la constante 2 va a quedar menos 3, que es lo que habíamos dicho para este caso, ¿no? Habíamos dicho aquí que la asíntota era menos 3. Bueno, vamos a ver, otros casos. A ver qué podemos nosotros decir. Por ejemplo, ¿qué pasa con la función trigonométrica seno de x cuando x tiende a infinito? Pues hay que recordar cómo es la gráfica del seno. Es una cosa que se repite una y otra vez. ¿Sí? Aquí, digamos, está el origen. Entonces, pues si nos alejamos ahí muchísimo, la función seno se va a seguir comportando igual, va a seguir oscilando. No se va a estacionar en ningún valor. Entonces, pues este límite pues, no existe. No hay un número que podamos decir, la función finalmente se estabiliza en este valor, ¿no? ¿Qué pasa si consideramos esta otra función que es conocida, nuestra?
seno de x entre x cuando x tiende a infinito. Bueno, pues como quiero irme a más infinito, pues voy a considerar x positivas. Entonces, siempre sabemos que el seno se va a mantener entre -1 y 1. Y ahora puedo dividir entre x y no pasa nada porque x es positiva. Sí, aquí es donde era importante que x fuera positiva, que puedo dividir entre x y las desigualdades se mantienen. Y ahora, pues esto es un caso para el teorema del emparedado. Porque esta función está comprendida entre 1 sobre x y -1 sobre x. Pero ¿esta qué le pasa cuando x tiende a infinito? Pues esta tiende a 0. Y esta otra, también cuando x tiende a infinito, pues también tiende a 0. Entonces, pues al seno de x no le queda más que también cumplir seno de x sobre x, pues tiene que ser 0 este límite, no hay de otra. ¿Y cómo es la gráfica de esta función? Bueno, vamos a tratar de hacerla a ojo, ¿no? Pues esta función también va a estar oscilando, ¿sí? Pero si notan, las oscilaciones van disminuyendo de tamaño, porque acuérdense, aquí voy a dibujar la función 1 sobre x, más o menos. Sí, no, no se cruzan ahí como me salió ahí, ¿verdad? Eso, aquí no hay ningún cruce. Ay. Sí, esta, digamos, esta es 1 sobre x. Y la otra, que es -1 sobre x, hace lo análogo, ¿no? Esta es, la verde es -1 sobre x. Entonces, no sé si se ve claramente que aquí esto se va haciendo cada vez más angosto. Cada vez se va haciendo más angosto, más angosto. Y entonces, esta línea que tengo aquí, que es el eje,
es una asíntota horizontal para esta función. Bueno. Quiero nada más agregar algo a esto. Porque aquí les dije este resultado fundamental, pero resulta que si P es ya no un entero positivo, sino un número racional positivo, entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x elevado a la p también es 0. Sí, o sea, por ejemplo, el límite de 1 sobre x a la 2/3, cuando x tiende a infinito, es 0. ¿Sí? O el límite cuando x tiende de x a la 1/2, que es la raíz cuadrada de x, también es 0. Y resulta que si P es un número también racional, pero ahora negativo, entonces también el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre xp es 0. Pero siempre y cuando x a la p esté definido. Porque, por ejemplo, si aquí en el primer caso quiero tomar el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x
a la 2/3. Esto sí siempre está bien definido. ¿Por qué? Porque si X es un número negativo, X a la 2/3, pues lo puedo pensar como que calculo la raíz cúbica de X. No hay problema. Y luego esa raíz cúbica de X la elevo al cuadrado, pues tampoco no hay problema. Entonces, este límite, pues sí es 0. Pero ¿qué pasa con el de abajo? Aquí, si tomo el límite cuando X tiende a menos infinito de 1 sobre X a la 1/2, que es lo mismo que el límite cuando X tiende a menos infinito de 1 sobre la raíz de X, pues ahí tengo un problema, porque para X negativas, raíz cuadrada de X, pues no es un número real. Entonces, pues aquí no puedo proceder, o sea, este límite de aquí, pues no existe, ¿no? A ver, quiero calcular unos límites que involucran raíces. Quiero el límite cuando X tiende a más infinito de esto. Pues obviamente no lo puedo hacer porque la parte de arriba, la raíz cuadrada de X cuadrada más 1, cuando X se hace grande, pues también se hace un número enorme. Y lo de abajo también, o sea, esto otra vez es una forma indeterminada, ¿no? No puedo obtener nada ahí. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que les dije hace tiempo, hace rato, que aquí me fijo en el término del denominador que tiene el grado máximo, que es X. Entonces, pues voy a dividir el numerador, que es X cuadrada más 1, entre X, y también el denominador, que es X más 1, entre X. Y busco simplificar. Pues abajo ya sabemos, abajo va a ser 1 más 1 entre X. Y arriba, esta X, como estoy fijándome en un límite, cuando X tiende a más infinito, pues X podemos pensarla como un número positivo muy grande, ¿no? X es un número positivo muy, muy grande. Entonces, X pues es lo mismo que la raíz cuadrada de X cuadrada.
Y este cociente de raíces, pues es la raíz del cociente. Y pues arriba lo que va a quedar es la raíz de 1 más 1 sobre x cuadrada. Y abajo lo que queda es 1 más 1 sobre x. Y ahora otra vez puedo aplicar el límite al numerador y al denominador. Y en el numerador, pues esto, el límite de 1 sobre x cuadrada va a ser 0. Y acá abajo también este límite va a ser 0. Entonces lo que va a quedar arriba pues es la raíz de 1 y abajo queda 1. Entonces lo único que va a quedar es más 1. Entonces esta función tiene una asíntota horizontal que es y igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con esta función? La misma función, pero cuando x se hace muy grande, negativo. Pues otra vez, si lo trato de hacer así intuitivamente, pues el numerador me va a dar un número muy grande positivo, porque pues tengo que tomar el número x, elevarlo al cuadrado, eso es positivo, más 1 es positivo, y la raíz cuadrada de un número positivo es positiva. Pero abajo, si x es un número muy negativo, pues va a ser un número grande, pero negativo. Y esto otra vez es una forma indefinida, ¿no? Esto es una forma indefinida. Entonces, pues tengo que hacer algo como lo que hice acá. Sí, pero ahora debe haber alguna diferencia. Bueno, no tiene por qué, pero puede haber alguna diferencia. Si divido entre x, pues obtengo esto. Y abajo pues obtengo 1 más 1 sobre x. Pero ahora resulta x ahora lo pienso como un número negativo, porque pues, va a ir a menos infinito, ¿no?
Entonces, la raíz de x cuadrada tiene que ser menos x, porque la raíz cuadrada siempre es un número positivo. Por esa razón, la raíz de x cuadrada es menos x. Entonces, déjeme poner aquí, a ver, déjenme hacerme un poco de espacio. Voy a volver a escribir esto. Aquí vuelvo a escribir raíz cuadrada de x más 1, pero aquí quiero poner menos x. Y como puse un menos, pues tengo que poner en algún lado otro menos para compensar. Y ahora sí puedo seguir adelante. Este menos lo voy a sacar fuera, entonces voy a poner menos el límite cuando x tiende a... no, es más infinito. Ay, y ahora sí, lo de arriba es x cuadrada más 1 y menos x acabamos de decir que es lo mismo que x cuadrada, raíz de x cuadrada sobre 1 más 1 entre x. Y pues esto ya nada más falta manipularlo un poco. Lo de arriba pues va a quedar la raíz de x cuadrada más 1 entre x cuadrada. Lo de abajo es 1 más 1 sobre x. Menos el límite cuando x tiende a menos infinito. Arriba queda raíz de 1 sobre 1 más x cuadrada y abajo 1 más x. Y ahora puedo tomar el límite del numerador y del denominador. Esto otra vez se va a 0. Esto también se va a 0. Y entonces, pues lo que voy a obtener es, bueno, ya sin límite, arriba es 1 y abajo es 1, entonces obtengo menos 1. Entonces, esta función tiene otra asíntota horizontal, que es y igual a menos 1. ¿Sí? O sea, tiene dos asíntotas este problema horizontales. Una que era y igual a 1 y la otra que es y igual a menos 1. Bueno. Y saqué este tema de estos límites porque pues, lo que queremos es, como han visto aquí, um, graficar funciones
¿Y ahora por qué no se mueve esto? Uy. Sí, aquí tengo varias gráficas de funciones. Pues sí, me interesa encontrar, como por ejemplo acá veo que hay un mínimo, ¿no? Esta otra función pues también tiene un mínimo acá y tiene un máximo acá. Ahorita no voy a ver si son mínimos o máximos locales relativos o son mínimos o máximos globales, eso. Lo que pasa es que me interesa bosquejar la gráfica. Por ejemplo, pues esta función de acá me da toda la impresión de que no tiene ni mínimos ni máximos. Digo, nada más de verla, ¿no? O sea, habría que verla con cuidado, pero parece que no tiene ni mínimos ni máximos. Porque si se fijan, ay, 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 ay. O sea, si usan su... Ay, ay, ay. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya se movió. Ah, o sea, si usamos aquí nuestra imaginación, pues esta rama que está aquí del lado izquierdo, pues va a seguir subiendo, ¿no? O sea, aquí debería de poner yo como una flechita, porque esto va a seguir subiendo. Luego, en la parte del medio, pues también si dibujo unas flechitas, parece que aquí debo de poner una flechita para abajo y acá tengo que poner una flechita para arriba. Y luego acá, en la última parte, pues también tengo una flechita aquí para abajo, ¿no? Y estas flechitas lo que me dicen es, pues estas dos me dicen que la función toma valores arbitrariamente grandes positivos, mientras que estas dos flechas de acá me dicen que la función puede tomar valores negativos, pues también muy, muy grandes, negativos muy, muy grandes. Entonces, como que aquí máximos, pues no espero encontrar, mínimo tampoco, y pues, bueno, de algo me sirve la información que me dan las asíntotas, la información proporcionada. Tanto las verticales como las horizontales, ¿no? Bueno,
A ver, déjenme ver. Sí. La vez pasada mencionamos este concepto de punto crítico, que es un punto interior del dominio de una función donde o bien f' de x es 0 o donde f' de x no está definida. Y entonces tenemos nosotros este teorema de Fermat para valores extremos. Y lo que nos dice es lo siguiente, que si una función tiene un valor máximo o un valor mínimo local, entonces C es un punto crítico para F. Por ejemplo, con estas funciones que vimos acá, a ver, bueno, a ver, no sé si tenga. Bueno, esta función que está aquí, que voy a tomar como su dominio este que está indicado acá abajo, ¿no? Voy a pensar que su dominio es menos 4, 5. Entonces, los puntos críticos están en el abierto, menos 4,5. Y pues en este caso hay 3, porque están estos dos de aquí. Sí, estos son puntos críticos, el menos 2 y el más 2, porque f' en estos puntos no existe, no está definida. Pero hay otro punto crítico que es en x igual a 0, porque en este punto la derivada es 0. Y sí, si se fijan, estos dos puntos de aquí son mínimos locales. Sí, porque si tomamos una pequeña vecindad alrededor del punto menos 2 o del punto 2, pues ahí la función alcanza un valor mínimo.
Mientras que en este otro punto, pues tenemos un máximo local. Porque otra vez, si nos fijamos en una pequeña vecindad del cero, en un pequeño intervalo alrededor de cero, pues ese punto es el más alto, es el máximo. Um, a ver, pues esta función que está aquí, que puedo pensar que su dominio es menos 2, 3. Voy a tomar el abierto menos 2, 3. Y me voy a fijar en qué puntos la derivada es 0 o no existe. Y pues la derivada es 0 aquí en este punto porque aquí la tangente es horizontal en menos 1. Ahí la tangente es horizontal. Y como la función es discontinua en 0, pues no puedo hablar de una derivada, ¿no? No tiene sentido hablar. Entonces, y sí está definida la función en 0. Aquí está el valor de la función en 0. Entonces, este es otro punto crítico. Y pues sí, vamos a ver. Aquí en menos 1, pues si tomo una pequeña vecindad aquí de menos 1, pues sí, este es un mínimo local que tengo ahí. Y en este punto, en el otro punto, en x igual a 0, pues en este caso no tengo nada, porque si tomo una vecindad de 0, digamos esta, bueno, es un máximo, ¿verdad? Sí, perdón, es un máximo, ¿no? O sea, si nos fijamos en esta vecindad, este valor que toma ahí la función, para los puntos que están aquí en este intervalo, es un máximo, ¿verdad? Porque la función pues, toma puros valores más pequeños que ese. Bueno, y aquí ahora la idea es de que si estamos frente a un máximo o frente a un mínimo,
el punto en cuestión tiene que ser un punto crítico. Y pues, si la derivada no existe, pues entonces automáticamente tengo un máximo o tengo un mínimo y f' no existe, pues entonces C es un punto crítico y ya acabé. ¿Sí? Con el teorema de Fermat. Estoy viendo un punto que es un máximo o un mínimo. Y debo de convencerme que el punto correspondiente es un punto crítico. Pues si f' no existe, ya es un punto crítico y ya acabé. Ahora, si suponemos que la derivada sí existe, entonces tengo que probar que la derivada es cero. O sea que la recta tangente en ese punto es horizontal. Bueno, pues si f tiene un mínimo, digamos, en C, entonces f de C más h menos f de C pues es mayor o igual que cero, puesto que f tiene un mínimo en C. Y eso para cualquier h suficientemente pequeña. Acuérdense que tomamos nada más una pequeña vecindad del punto. Y entonces, si esta desigualdad la divido entre h y h es negativa, pues invierte la desigualdad, queda menor o igual que cero. Por otro lado, si esta desigualdad la divido entre h, pero ahora con h positiva, se mantiene el sentido de la desigualdad y obtengo esto. Y entonces, aquí lo que estoy diciendo es pues, que quiero tomar el límite cuando h tiende a cero, pero como es h negativa por la izquierda. Y quiero tomar este límite en esta desigualdad. Entonces, el límite de la parte izquierda, pues es, digamos, la derivada lateral, es la derivada lateral izquierda. O sea, es básicamente f', pero nada más del lado izquierdo, ¿no? Y el límite de esto, pues es cero. El límite de esto, aparte de aquí, pues es cero. Y luego hago lo mismo acá abajo. Ahora tomo el límite cuando h tiende a cero por la derecha de esto y de esto. Pues el del lado izquierdo es básicamente la derivada lateral derecha de f en el punto C. Y otra vez el límite de cero, pues es cero. Y como los dos límites coinciden, son cero,
Bueno, tengo menor igual que 0 acá y tengo mayor igual que 0 acá, pues la única opción que queda, porque yo sé que esto existe, es que f' de c sea 0. ¿Y qué es lo que vimos en los ejemplos de acá? Aquí en este punto -1, efectivamente, la recta tangente tiene pendiente 0, ¿no? Aquí también en este ejemplo, la recta tangente aquí tiene pendiente 0, ¿no? Entonces ya para terminar, nada más vamos a decir cómo encontramos los valores extremos en un intervalo cerrado. Pues lo que tenemos que hacer es ubicar todos los puntos críticos. Que son los puntos en el interior del intervalo AB, si se fijan aquí, es el intervalo abierto, mientras que aquí era el intervalo cerrado. Son los puntos donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Y necesito evaluar f en todos esos puntos críticos. Pero además necesito siempre tomar en cuenta los puntos fronterizos, es decir, x igual a y x igual a b. Y luego de todo este conjunto me fijo en el más chico y ese va a ser el mínimo. Y me fijo en el más grande y pues ese va a ser el máximo, ¿no? Bueno, pues creo que aquí voy a detener la grabación.